Para la solución de diferentes problemas técnicos se requieren materiales con características específicas. La flecha de un auto está hecha de un material que tiene una alta resistencia al momento de torsión. Una banda de hule tiene una gran flexibilidad. Las características de un material se pueden explicar con base en su estructura atómica, y esta estructura atómica se refleja en características que pueden ser medibles. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de los módulos de elasticidad o módulos elásticos en general y en particular del módulo de Young. Bien, tenemos aquí un resorte que está en su situación de relajada, sin la aplicación de ninguna fuerza, el cual tiene una longitud inicial. Le colgamos un peso, al colgarle un peso pues le estamos aplicando una fuerza y el resorte sufre un alargamiento, alcanzando una longitud final. Tenemos que la relación entre estas longitudes es que claramente el incremento en longitud que experimenta el resorte es igual a la longitud final menos la longitud inicial que tenía antes de la aplicación de la fuerza. Bien, tenemos que el resorte es un material, un cuerpo elástico, donde entendemos a la elasticidad como la propiedad de los cuerpos de recuperar su forma o sus dimensiones una vez que desaparece la causa que lo deformó. Y este ejemplo, este resorte nos sirve para explicar la ley de Hooke, que nos habla de que cuando le aplicamos una fuerza a un resorte, el resorte sufre un alargamiento y se encontró que el alargamiento es directamente proporcional a la fuerza aplicada, lo cual se escribe matemáticamente así. Tenemos que la fuerza es directamente proporcional a el alargamiento y viceversa, y para convertir esta relación de proporcionalidad en una igualdad introducimos una constante que representamos con la letra K, y tenemos entonces que la fuerza es igual a esa constante por el incremento de longitud. Sí, esta sería la ley de Hooke, donde la constante se llama constante elástica del resorte y tiene que ver con la rigidez del mismo, y podemos despejar esa constante y escribir que la constante es igual a la fuerza aplicada sobre el incremento en longitud. Esta es, decíamos, la ley de Hooke, donde la constante tiene unidades de Newton sobre metro. Si nosotros queremos generalizar el estudio de las características elásticas de un material, no solamente a resortes, sino a cualquier tipo de cuerpo, introducimos nuevos conceptos como el concepto de esfuerzo. El esfuerzo, bueno, cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, la consecuencia o lo que produce la aplicación de dicha fuerza no tiene nada más que ver con el valor de la misma, sino que también tiene que ver las características del cuerpo. Entonces, el esfuerzo se define como el valor de la fuerza que le aplicamos a un cuerpo entre el área sobre la que actúa. El esfuerzo es fuerza entre área, y te vamos a tener diferentes tipos de esfuerzo, como los que vamos a ver a continuación, y para cada esfuerzo produce también un tipo de deformación. Entendemos a la deformación como el resultado de la aplicación de la fuerza, obviamente, y pues es el cambio en las dimensiones de un cuerpo o en su forma. A continuación tenemos que el límite elástico, de forma general, se define como el esfuerzo máximo que soporta un cuerpo sin que la deformación o el cambio en las dimensiones sea permanente. Finalmente definimos a un módulo elástico como el cociente entre un esfuerzo y la deformación correspondiente que produce. Y decíamos que vamos a tener diferentes tipos de esfuerzo, diferentes tipos de deformación, y por lo tanto vamos a tener diferentes tipos de módulo elástico. Aquí ya podríamos ver que la constante K, la constante elástica de un resorte, puede ser considerada como un módulo elástico, pero vamos a ver pues los módulos elásticos en sí. El primer módulo elástico que vamos a ver es el llamado módulo de Young. Como acabamos de decir aquí, la deformación
o el esfuerzo, vamos a tener un esfuerzo que va a ser una fuerza entre un área, y aquí tenemos una figura donde vemos la aplicación de un conjunto de fuerzas. Tenemos aquí, este dibujo representa a un cuerpo que tiene una longitud inicial LI y tiene un área en la sección transversal que le llamamos el área, y tenemos que, si le aplicamos una fuerza, este par de fuerzas que van en sentido contrario, alejándose una de la otra, pues es un par de fuerzas del mismo valor aplicado sobre el cuerpo, y este par de fuerzas va a producir un incremento en la longitud de la varilla o barra, y alcanzando entonces dicha varilla o barra, alcanzando una longitud final. Y claramente pues tenemos que la longitud final menos la longitud inicial nos da el incremento en longitud. Entonces esa es una expresión que conocemos, donde el incremento en la longitud de esta varilla o barra es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Y en este caso, de acuerdo a la aplicación de la fuerza, decimos que esta es tenemos aquí que si dividimos la fuerza entre el área sobre la que actúa, eso nos da un esfuerzo que en este caso le llamaremos, o corresponde a un esfuerzo de tensión. Entonces, un esfuerzo de tensión produce un incremento en la longitud de la varilla o barra. A continuación tenemos la misma varilla, pero ahora está sometida a otro tipo de fuerzas. Ahora las fuerzas también son dos fuerzas del mismo valor, sentido contrario, pero donde apunta una fuerza hacia la otra. Eso hace que la varilla o barra esté sometida a un esfuerzo de compresión. Este es un ejemplo de un esfuerzo de compresión en el cual pues, la varilla sufre un acortamiento o una disminución en su longitud. Aquí tenemos esta variación en la longitud que nuevamente se calcula de la misma forma, pero como la longitud final es menor que la longitud inicial, este incremento, o más bien esta variación, pues va a resultar ser de signo negativo, y esa va a ser la variación en la longitud. Y entonces tenemos que esta figura representa la aplicación de un esfuerzo de compresión. Y tenemos que en general, cuando hablamos de un esfuerzo de tensión sobre una varilla, sobre una barra, sobre un cuerpo alargado, tenemos que ese esfuerzo en general se le llama esfuerzo longitudinal. Y el esfuerzo longitudinal se define como, o más bien se representa con la letra sigma del alfabeto griego, y como todo esfuerzo, pues dijimos que era la fuerza aplicada entre el área sobre la que actúa. En este caso la fuerza es normal o perpendicular al área de la barra. Aquí está formando un ángulo de 90 grados, y entonces ese sería el esfuerzo longitudinal, la fuerza normal al área de la sección transversal de la barra o varilla o viga o columna, etc. Y este esfuerzo longitudinal pues obviamente se mide, tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado, que también sabemos que se le puede dar el nombre de Pascal. Después, a este esfuerzo longitudinal le corresponde lo que se llama una deformación longitudinal o deformación longitudinal unitaria, que representamos con estas letras. Deformación longitudinal unitaria, que se define como el incremento en la longitud que sufre la varilla o barra entre la longitud inicial que tenía. Con este concepto vamos a encontrar cuánto se alarga dicho cuerpo por unidad de longitud. Y bueno, pues aquí como la longitud, el incremento en longitud se mide en metros, la longitud inicial la medimos en metros, entonces se cancela dicha unidad y tenemos que este concepto corresponde a una cantidad adimensional o sin unidades. Bien, a continuación tenemos el módulo de Young. El módulo de Young siempre va a ser un esfuerzo entre una deformación, y en este caso el módulo de Young pues va a ser el esfuerzo longitudinal entre la deformación longitudinal unitaria. Aquí está escrito arriba con palabras y con símbolos, pues el módulo de Young se representa con la letra Y, y entonces es el esfuerzo longitudinal sigma entre la deformación longitudinal unitaria.
y como la deformación longitudinal unitaria no tiene unidades, entonces las unidades del módulo de Young son las unidades de el esfuerzo longitudinal, que como dijimos era Newton sobre metro cuadrado, esto en el Sistema Internacional de Unidades. Bien, entonces esta es la definición del módulo de Young y podemos encontrar una expresión equivalente si desarrollamos a dicha expresión. Tenemos que el módulo de Young es el esfuerzo longitudinal, pero eso corresponde a la fuerza entre el área, lo ponemos en estos términos, y esto va dividido entre la deformación longitudinal unitaria, que corresponde a delta L sobre la longitud inicial. Aquí tenemos la división de dos fracciones y la resolvemos haciendo el producto de extremos entre producto de medios, y esto nos lleva a que el módulo de Young es igual a la fuerza por la longitud inicial entre el área por el incremento o variación en la longitud. Y esta es otra expresión alternativa para el módulo de Young. Finalmente, analizando la expresión del módulo de Young, pues podemos despejar de aquí el esfuerzo longitudinal, y pues eso nos dice que dicho esfuerzo longitudinal es directamente proporcional a la deformación longitudinal unitaria, ya que el módulo de Young pues, es una característica constante para los diferentes materiales y se aplica, como hemos visto, para cuerpos alargados como vigas, columnas, barras, cables, etcétera, alambres, etcétera. Bien, a continuación hagamos un ejemplo de aplicación de estas expresiones y de estos conceptos relacionados con en particular con el módulo de Young, y el ejemplo es el siguiente. Dice que tenemos un alambre el cual tiene un diámetro, pues el alambre es de forma circular y de corte circular, y tiene un diámetro de 0.25 centímetros. Colocamos aquí nuestros datos. El diámetro es de 0.25 centímetros y tiene una longitud inicial de 795 milímetros, que corresponde a 79.5 centímetros. Para tener una idea, esa sería la longitud inicial antes de que le colgamos el objeto. La longitud en su situación relajada es esta, y se le cuelga un objeto que tiene una masa de 895 kilogramos. Esa masa es esta, representada en la figura, por lo que se alarga alcanzando una longitud, esa sería la longitud final, alcanzando una longitud de 798 milímetros. 798 milímetros. ¿Qué sería esto? Y queremos determinar con esto el esfuerzo longitudinal al que está sometido el alambre. Queremos determinar la deformación longitudinal que sufre y finalmente el módulo de Young. Bueno, lo primero que hacemos, ahí están los datos. Entonces nuestras incógnitas son el esfuerzo longitudinal, la deformación longitudinal unitaria y finalmente el módulo de Young. Eso es lo que queremos finalmente contestar. Entonces tenemos que el diámetro pues tiene que ver con el corte circular del alambre. El alambre circular, donde nos están dando el diámetro, lo convertimos a metros, que sería así. Entonces tenemos que esto equivale a 2.5 por 10 a la menos 3 metros, o sea, 2.5 milímetros. Ya está convertido a metros. Con este diámetro sacamos el área de la sección transversal del alambre, y recordamos que el área se calcula con la fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y entonces sustituimos y tenemos que esto es pi. El diámetro son 2.5 por 10 a la menos 3 metros, va al cuadrado, y dividimos entre 4. Entonces con la calculadora vamos a hacer esta operación y tenemos un área de 4.90 por 10 a la menos 6. Tenemos un área de 4.90 o 4.9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces este es el área de la sección transversal de nuestro alambre.
Y como tenemos la longitud inicial y la longitud final que alcanza el alambre, podemos calcular fácilmente el incremento en la longitud del alambre, lo que se alarga el alambre, que es claramente la longitud final menos la longitud inicial. Y esto sería 798 milímetros menos 795 milímetros. Pues esto es muy fácil, es una diferencia. Tenemos un incremento, variación en la longitud de 3 milímetros. 3 milímetros, pero hay que reportarlo en el sistema internacional, y entonces 3 milímetros es 3 por 10 a la menos 3 metros, y ya convertimos. Nos da la masa del cuerpo que se está colgando, y por medio de la masa estamos aplicándole fuerza al alambre. Entonces calculamos el peso de esta masa, y ese peso es la fuerza, el valor de la fuerza a la que estamos sometiendo al alambre. Entonces tenemos que la fuerza que le aplicamos al alambre es igual al peso del cuerpo que está sosteniendo y que se encuentra multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos que la masa es de 895 kilogramos y lo multiplicamos como siempre por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto nos va a dar, hacemos el producto y eso nos da 8.771 newton. 8.771 newton. Ya tenemos la fuerza que se le aplicó a nuestro alambre. Bien, con esto ya podemos proceder a hacer cálculos y queremos el esfuerzo longitudinal, que es la fuerza entre el área. Este sería nuestro inciso A. Vamos a empezar a responder una vez que hemos hecho todas las operaciones previas, y tenemos que la fuerza es esta, 8.771 newton sobre el área del alambre, que sería el 4.90 o 4.9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Pues aquí es de hacer esta simple división. Dividimos eso y tenemos que nos da 1.79 por 10 a la 9, 1.79 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. También le podemos poner pascal, pero bueno, pues ahí está nuestro resultado. Inciso B, calculamos la deformación longitudinal o deformación longitudinal unitaria, que es el incremento en longitud entre la longitud inicial que tenía nuestro alambre y que viene siendo, en este caso tenemos este incremento de longitud de 3 por 10 a la menos 3 metros, o sea 3 milímetros, entre la longitud inicial, que es esta, pero la debemos poner en metros. 795 milímetros son 795 por 10 a la menos 3 metros. De aquí, pues nos percatamos de que se eliminan o se cancelan la unidad metros, de tal forma que esta cantidad es adimensional, y también para efectos de la división se cancela 10 a la menos 3 con 10 a la menos 3, y ya podemos de una manera más simple proceder a hacer esa división, y tenemos que nos dar 3.77 por 10 a la menos 3. 3.77 por 10 a la menos 3 es lo que conocemos como deformación longitudinal unitaria sin unidades. Y finalmente pues nos vamos al último paso, en el cual pues ya nos piden el módulo de Young, y sabemos que se calcula dividiendo el esfuerzo longitudinal entre la deformación correspondiente, y entonces dividimos 1.79 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado sobre 3.77 por 10 a la menos 3. Hacemos la división y nos da un valor de 4.74 por 10 a la 11. Tenemos 4.74 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. Y esta es ya la solución del problema. Ya tenemos nuestros tres incisos. Aquí está el inciso A, donde obtenemos el esfuerzo longitudinal. Inciso B, la deformación longitudinal. E inciso C, el módulo de Young. Y bueno, pues ya está resuelto este ejemplo.
Bien, continuamos con un segundo ejemplo que dice que se tiene una columna cilíndrica de acero donde el módulo de Young de este material del acero es 1.9 por 10 a la 11 pascal y tiene 345 centímetros de largo, o sea 3.45 metros y 4 pulgadas de diámetro. Y queremos determinar la longitud final de la columna si está sometida a una carga de 80 toneladas. Entonces tenemos que esta columna está sometida a un esfuerzo de compresión porque está soportando la carga que está arriba sobre ella y en la parte de abajo pues está apoyada en una parte firme. Y entonces vamos a tener en este caso un acortamiento de la longitud de la columna cilíndrica. Y entonces empezamos poniendo nuestros datos y tenemos que el módulo de Young de esta columna que es de acero, el módulo de Young corresponde a 1.9 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado, o sea, pascal. Tenemos que esta es la longitud inicial, 345 centímetros. Lo convertimos a metros y esto es 3.45 metros. Tenemos que el diámetro es de 4 pulgadas, el diámetro de la columna es de 4 pulgadas y hay que pasarlo a metros, pero continuamos haciendo nuestros datos. Le estamos colgando, la columna está soportando una masa de 80 toneladas. 80 toneladas. Y sabemos que 80 toneladas pues equivale a 80.000 kilogramos. Esa es la masa que está soportando dicha columna. Bueno, continuamos aquí convirtiendo el diámetro a metros. Tenemos que 4 pulgadas, la convertimos a metros, sabiendo que una pulgada equivale a 2.54 por 10 a la menos 2 metros. O sea, una pulgada son 2.54 centímetros y el metro se escribe así. Hacemos esta operación con la calculadora y nos da 10.16 por 10 a la menos 2 metros. 10.16 por 10 a la menos 2 metros. Ese es el diámetro de nuestra columna. Y con esto calculamos el área. El área de la columna, que es lo que necesitamos, el área de la sección transversal de la columna, se calcula con la fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y sustituimos, entonces tenemos que es pi, el diámetro pues es esto que acabamos de encontrar, 10.16 por 10 a la menos 2 metros, esto elevado al cuadrado y dividido entre 4. Hacemos esta operación y tenemos que el área de la sección transversal de nuestra columna corresponde a 8.11 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Tenemos 8.11 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y ese es un dato que necesitamos y bueno, ya está aquí calculado. Bueno, de la masa que está soportando la columna, pues nos da el peso también a su vez que está soportando, y el peso es la fuerza que le estamos aplicando a dicha columna. Entonces de esta masa obtenemos su peso, y el peso pues sabemos que es la masa por la aceleración de la gravedad. Y esta masa que es de 80.000 kilogramos, pues también lo podemos poner como 8 por 10 a la 4 para trabajar con números más simples, pero en notación científica 8 por 10 a la 4 kilogramos. Y entonces aquí tenemos que es 8 por 10 a la 4 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y obtenemos un valor tenemos un peso de 78.4 por 10 a la 4. 78.4 por 10 a la 4 newton. Y esta es la fuerza a la que está sometida la columna de la cual estamos hablando. Bien, con estos datos ya podemos calcular el incremento en longitud. Tenemos que del módulo de Young, pues ya la tenemos aquí expresada como F por LI, la fuerza por la longitud inicial, entre el área por el incremento en longitud.
que sería esto. De aquí vamos a calcular, conocemos el módulo de Young, conocemos la fuerza, conocemos la longitud inicial y conocemos el área, y nos falta por conocer la variación en la longitud, que la despejamos de acá y obtenemos que esta variación en la longitud es la fuerza por la longitud inicial sobre el área por el módulo de Young. Sería esto. Esta es nuestra fórmula despejada, y a continuación sustituimos nuestros valores conocidos. Aquí está la fuerza, 78.4 por 10 a la 4 newton. Tenemos la longitud inicial, que es de 3.45 metros. Hacemos bien. Dividimos entre el área. El área vale 8.11 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el módulo de Young, multiplicamos por el módulo de Young, que es 1.9 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. Y bueno, aquí, de acuerdo a esto, tenemos que, pues de aquí se cancelan metros cuadrados con metros cuadrados, y luego se cancela este newton con este newton, y nos queda la unidad metros. Hacemos esta operación con la calculadora, y tenemos un incremento en la longitud de 1.76 por 10 a la menos 3 metros. Esto nos da 1.76 por 10 a la menos 3 metros. Ese es el valor numérico de esta variación en la longitud, pero tenemos que hacer una consideración. Como se trata en este caso de un esfuerzo de compresión, entonces tenemos que la longitud final es menor que la longitud inicial, de tal manera que esta variación en la longitud pues es de signo menos, porque es en realidad un decremento, y entonces bajo esa consideración tendríamos que ese decremento en la longitud o variación en la longitud le agregamos el signo menos para que sea y tenga un valor de 1.76 por 10 a la menos 3 metros. Esto, si recordamos que 10 a la menos 3 corresponde al prefijo mili, esto pues corresponde a 1.76 milímetros. La columna se está acortando o está disminuyendo su longitud en 1.76 centímetros. Pero queremos la longitud final. Bueno, sabemos que la longitud final se calcula con la expresión longitud inicial y en general más el incremento en la longitud, o más la variación en la longitud de forma general, que en este caso sería la longitud inicial, que es de 3.45 metros, más este decremento en la longitud, que por lo tanto es negativo, y sería 1.76 por 10 a la menos 3 metros. Bien, entonces de aquí claramente pues más por menos nos da menos, y esto se convierte en una diferencia, como ya hemos comentado, y hacemos esa diferencia y nos da 3. Pues tenemos 3.44 y luego 824. Esta es la longitud final en metros del acortamiento de esta columna. Bien, ahí está resuelto el problema. Tenemos diferentes operaciones, diferentes cálculos, diferentes consideraciones que pues lleva involucrado. De esta manera terminamos este tema. Como siempre, te invitamos a seguir profundizando y a seguir pues estudiando el mismo, porque los temas de frontera del apasionante mundo de la física se entienden una vez que tenemos las bases de la misma, de lo cual este tema es un tema fundamental. Siendo así, nos vemos en el próximo video.